todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestra última semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Autor Pedro Don. Título de la semana: Simón, pastorea mis ovejas. Día miércoles, leer con oración. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas, capítulo 24, versículo 32. Repetimos: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Título del día: La palabra del Señor hace arder nuestro corazón. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje sorprendente. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Capítulo 24, versículos 13 al 16. Ellos no lo reconocieron, porque Jesús estaba en un cuerpo resucitado con un aspecto diferente. Como estaban muy tristes, les preguntó qué pasaba. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículos 18 y 19. Este es un ejemplo para nosotros que servimos al Señor. Hace algún tiempo, todavía bajo la influencia de la época de Sardis, preparábamos a muchos hermanos para ministrar buenos mensajes, pero pocos sabían hacer la obra del Señor. Debemos tener equilibrio en palabras y obras. Hoy entendemos que la palabra de Dios es una orden que la Iglesia debe ejecutar. El Señor necesita personas que pongan en práctica su palabra. La palabra de Dios no tiene como objetivo realizar nuestra obra, sino la orden que ella nos determina, y de esta manera realizamos la obra de Dios. Los discípulos continuaron: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Era como si dijeran: hemos perdido la esperanza. Creímos que Él vino a redimir a Israel, pero hasta ahora nada de eso ha sucedido. El que caminaba junto a ellos era el mismo Señor. Por lo tanto, no vivamos según la lógica humana que dice: es imposible que una persona resucite. Para Dios nada es imposible. Nosotros creemos en la palabra y cuando la obedecemos surge un gran poder para llevar a cabo la obra de Dios. La presencia física del Señor Jesús estaba con los discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Solo cuando el Señor desapareció se dieron cuenta de por qué sus corazones ardían mientras Él les hablaba. Hoy su presencia está en su palabra. Él todavía está con nosotros y cada vez que su palabra hace arder nuestro corazón es porque Él está presente. El Señor ha sido fiel con nosotros y entre nosotros no ha cesado su palabra, que arde en nuestros corazones. Elia, de hecho, trae la presencia del Señor. Lucas, capítulo 24, versículos 26 al 35.
Algo grande que estaba por suceder está registrado en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Versículo 1. El mar de Tiberias corresponde al mar de Galilea, y allí estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículos 2 y 3. Allí estaban Pedro y 6 personas más, y tal vez él haya dicho: ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? El maestro ya no está con nosotros, necesito algo de comer. Y los otros 6 estuvieron de acuerdo. Sí, Pedro, tienes razón, vamos contigo. La preocupación por la subsistencia debe ser resuelta para que el reino de los cielos prospere en la tierra. ¿Acaso estamos en la tierra solo para resolver nuestro problema de sustento? No. En su resurrección, el ángel dijo a las mujeres: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Cuando Pedro y los principales discípulos regresaron a sus quehaceres cotidianos, parecía como si el Señor los estuviera perdiendo. Por eso, antes de ascender al cielo, necesitaba animarlos. Leamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan, capítulo 21, versículos 4 al 7. Ellos intentaron pescar toda la noche, pero no atraparon nada. El Señor estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. Solo reconocemos al Señor Jesús cuando habla. Su palabra es lo que lo diferencia de cualquier otro hombre. Entre los 7 hombres presentes, 3 eran pescadores profesionales y no pescaron nada. Alguien en la playa preguntó: ¿tienen algo de comer? Y la respuesta fue no. Entonces Jesús les dijo dónde tirar la red. La lanzaron y atraparon muchos peces. Juan reconoció que era el Señor por la palabra. Algunos podrán decir que también hablan la palabra profética, pero para hacerlo, ella primero debe hacer arder nuestro corazón y luego debe cumplirse. Si la palabra se cumple, viene de la boca del Señor. La palabra se cumplió cuando echaron las redes a la derecha de la barca. Ellos obedecieron y pescaron 153 peces grandes. La barca no podía soportar tanto peso y tuvieron que arrastrar la red hasta la playa. Aquellos expertos pescadores no atraparon nada en toda la noche, pero el Señor, con una sola palabra, les hizo pescar todos esos peces. Él demostró que era capaz de sustentarlos. Lo mismo sucede hoy. Si Él nos llama a servirle, no nos preocupemos por el sustento, porque aquel que nos llama a la obra es capaz de proveer nuestro sustento. Por eso, cuando llega el primer día de la semana, un nuevo día, debemos renovarnos sin aferrarnos a la manera antigua. Avancemos. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.